Hola, tanto tiempo. Porque después quedo colgada con la mitad de la palabra y después digo, no sé dónde me quedé. Entonces era preferible cerrar y volver a entrar. Cuando veamos la siguiente parte, ¿sí? No esta que viene ahora, sino que la clase que viene nos conectemos y empecemos a ver atención, memoria y percepción, ahí les va a resultar mucho más fácil tener más insumos para generar este juego juguete, ¿sí? Que es un poquito lo que todos preguntaban. Ay, profe, esto del juego y el juguete, ¿cómo va a ser? Terminamos de ver eso y les va a resultar mucho más fácil pensar en una actividad, sí, en un juego o juguete. Bien, si falta alguien más, la vamos a ir haciendo entrar. Ok, nos quedamos acá, ¿verdad? Bien, Sí. el lenguaje, dice acá, es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y ejercer control voluntario de las acciones. Ustedes van a darse cuenta muchísimo, muchísimo en inicial, cómo los enanos, yo les digo enanos porque los amo, cómo los niños y niñas tan chiquititos, ¿sí? Con esta cuestión de que el lenguaje todavía no está totalmente desarrollado, lo van a ver sobre todo en sala de 3, ¿sí? O en sala de 2. Eh, Sabemos que entre los 2 y los 3 años se produce la explosión del lenguaje, ¿no? Mientras que a los 2 años logran construir una oración formada por 2 palabritas nada más, en sala de 3 son loritos hablando, ¿no? Porque existe esta explosión en el lenguaje donde ya utilizan un gran vocabulario, hacen construcciones en sus oraciones de maneras asombrosas, ¿sí? Cuando uno hace el comparativo con la salita de 2, pero a pesar de eso, ¿sí? De esta explosión del lenguaje, todavía les cuesta mucho expresar ideas, pensamientos, sentimientos de manera fluida, como lo haría un niño de sala de 4 o de 5. Y entonces vemos que llegan a la salita con sus bolsitas o sus mochilitas que tienen que colgarle y de repente se les traba, ¿sí? Y comienzan a forcejear y se enojan y lloran, hacen berrinches. Y uno les empieza a enseñar que en vez de enojarse, patalear, llorar y ponerse mal, angustiarse tanto, lo único que tienen que hacer es pedirle ayuda a la seña, ¿sí? Y entonces ahí ustedes van a descubrir que en realidad esto del lenguaje, que Vygotsky valoró tanto y dedicó tanto y exaltó tanto esto del lenguaje, ustedes se van a dar cuenta que es fundamental cómo regula la conducta el lenguaje. Cuando estos niños, estas niñas tan pequeñitos, comienzan a desarrollar y a darle fluidez al lenguaje, van a darse cuenta que ellos tienen la posibilidad de pedir ayuda y ya no se van a enojar tanto, ya no van a pelear tanto entre ellos, van a pelear. Pero cuando uno ve que los años van avanzando y van creciendo y el lenguaje va acompañando este crecimiento, eh, ya no se van a enojar tanto y van a poder expresar más qué es lo que le está pasando. Aun cuando llegan al nivel medio, la secundaria, muchos de los talleres que a veces solemos hacer, los que trabajamos en equipo de orientación, es generar espacio de habla y de escucha. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que si ellos logran poner en palabra qué es lo que los está molestando, qué es lo que los angustia, qué es lo que los enoja, qué es lo que no están de acuerdo, cuando logran ponerlo en palabras, la cantidad o el nivel de agresión entre ellos disminuye. Las relaciones se fortalecen cuando se utiliza como mediador la palabra.
la palabra hablada, ¿sí? O aún la palabra escrita. Hay muchos niños y niñas que llevan un diario íntimo, no sé, y me doy cuenta que desde que escribe lo que le pasa y lo que siente, está mejor. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esté mejor? Si no hay otro que lo escuche. Poner en palabras, aún en palabra escrita, los sentimientos y los pensamientos ayuda mucho a controlar las emociones y las conductas. ¿Sí? Por eso es fundamental y es un gran mediador, es un gran instrumento de mediación el lenguaje. ¿Sí? Las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos. Las herramientas psicológicas que se utilizan en Occidente quizás sean diferentes a las que se utilizan en el Oriente. O las que utilizamos acá sean diferentes a las que se utilizan en Estados Unidos, Canadá, en países de habla anglosajona, distintos a los que somos de habla latina. ¿Sí? Estos instrumentos mediadores no son iguales en todos lados. ¿Ah? Otros ejemplos de herramientas psicológicas, que ya lo fuimos nombrando, los símbolos, la escritura, los dibujos, el signo, los sistemas numéricos, ¿ah? Son distintos y son todos instrumentos mediadores que nos permiten la internalización o el pasaje de esto que es interpsicológico a algo que sea intrapsicológico. Bien, a modo de resumen, ¿cuáles son las ideas principales de esta teoría sociohistórica o de esta teoría vygotsquiana o esta teoría planteada por Vygotsky? Que el aprendizaje, ¿sí?, orienta el desarrollo, distinto a lo que decía Piaget. Piaget decía, es necesario que haya desarrollo para que se produzca el aprendizaje. Vygotsky decía, no, el aprendizaje va a orientar el desarrollo, porque en realidad desarrollo y aprendizaje se influencian mutuamente. ¿Sí? Ambos son procesos que están en íntima relación, desarrollo y aprendizaje. Cualquier habilidad infantil involucra la instrucción por parte de un adulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hay una orientación por parte o una instrucción por parte de otro adulto o un par más capacitado, se va a generar esto de la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Y a la vez, esta zona de desarrollo próximo va a hacer que se produzca este proceso psicológico superior. Ven que todos los conceptos están atados entre sí. Por lo tanto, se va a dar algo primero intersubjetivo o interpsicológico y luego intrasubjetivo o intrapsicológico. ¿Sí? Describe el aprendizaje como la internalización progresiva de instrumentos mediadores. Al fin y al cabo, Vygotsky va a decir, el aprendizaje es esto, es la internalización de instrumentos o de mediadores. ¿Ah? La actividad educativa es la adquisición de estos instrumentos de mediación que son culturales y que es constitutiva del curso de desarrollo. ¿Sí? Es lo que va a fomentar o incentivar el desarrollo. Estos instrumentos de mediación cultural. ¿Se entendió hasta ahora? Vygotsky. ¿Preguntas? Activen todos sus micrófonos, no importa si hay discusiones, si hay retos gatunos, retos perrunos, si hay que levantarse para abrir la puerta al perro, como hice yo. Activen sus micrófonos y las escucho. Profe, a mí me quedó una consulta que le quería hacer. Usted Dale. dijo antes cuando hay que pasar a la memoria de corto plazo a largo plazo, para poder recordar las cosas. A mí una vez me comentó una amiga que estudiaba cosas de salud, me dijo que todo lo que está escrito en rojo, el cerebro lo retiene con mayor fuerza, por ejemplo, los traumas en los que hay accidentes, donde se ve sangre, esas cosas, es como que le cuesta olvidar. Entonces ella decía, cuando vos tengas que estudiar o recordar algo, anotalo en color rojo. ¿Es así eso?
Bueno, porque el semáforo está en rojo para avisar la detención de los vehículos, ¿sí? El rojo sí tiene, bueno, eso lo vamos a ver un poco en percepción, ¿no? Que tiene que ver esto de la parte perceptiva, ¿qué es percibir? Lo vamos a ver después, todo esto te lo voy a contestar después. Pero sí, tiene razón, sí. Es, Gracias, profe. capta nuestra atención, ¿sí? Es así. Profe, Sí, yo tengo una duda también respecto a la memoria, porque yo le escribí que a mí me pasa todo el tiempo, que quizás leo los textos que mandan y no logro comprenderlos, y tengo que, por más que lo lea 2 o 3 veces, me cuesta bastante. Y por ahí la otra vez pensaba que una novela o un cuento que leo sí me queda, bien, y no sé por qué, o también mismo si me lo explican o lo escucho. bien, De esa forma me bien. queda distinta. Vamos a verlo después. ¿Cómo hago para que algo que está Ah, en la ok. memoria a corto plazo pase a la de largo plazo? Vamos a ver esto de la comprensión lectora, qué mecanismos se ponen en juego, ¿sí? Aunque lo van a ver mucho el año que viene. Y vamos a ver toda esta cuestión que para poder, qué papel juega la atención para la comprensión lectora, ¿sí? A veces pensamos que leer muchas veces un texto ya de manera automática pasa a la memoria de largo plazo. Y entonces en un examen lo voy a recordar. No, no es así. ¿Sí? Vamos a ver, inclusive todo esto nos va a servir, o les va a servir a ustedes, cuando veamos memoria, atención y percepción, para ustedes para preparar sus exámenes para los finales, ¿sí? Les va a servir a ustedes ya ver esto en primer año como herramienta de uso propio para el resto de la carrera y para poder tener cierto éxito al momento de los exámenes, ¿sí? Así que nos va Bueno, a servir gracias. para uso personal, ¿sí? Más allá que nos va a servir para saber qué proponerle a nuestros niños en nivel inicial, nos va a servir para utilizarlo nosotras. ¿Ah? Claro. Bueno, No gracias, puede profe. ser ya, Voy a profe, esperar no, con no ansia. puede. No, no Creo que puede ser ya. vamos a esperar todas el mismo tema. La clase que viene ya arrancamos, ¿sí? Arrancamos con todos estos temas. Atención, Profe, percepción y memoria, sí. profe, puede ser que a mí, por ejemplo, el viernes teníamos un parcial y que no llegué a darlo porque lo tengo este viernes, pero me pasaba es como que sabía los temas y a la vez no. Bueno, ¿O será de los nervios? todo tiene que ver con todo, ¿sí? Pensemos lo complejo que es el ser humano y no podemos dejar de lado ciertos aspectos y decir, esto no me influencia en lo más mínimo, ¿qué tiene que ver? ¿Sí? Todo tiene que ver con todo porque somos una unidad y somos muy complejos. Entonces, las emociones impactan al momento de estudiar como al momento de mostrar lo que estudié. ¿Sí? Las emociones, el estrés, cuestiones familiares, ¿sí? Esto que decía la compañía, subrayar con rojo. El ambiente que generamos al momento de tener que fijar lo que estudiamos también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, y cuando ustedes habrán leído a Usul y a Brunner, esto de lo significativo, ¿sí? Si algo no es significativo, nos cuesta estudiar. ¿Por qué a los niños les cuesta tanto estudiar las tablas de multiplicar? Y hoy llegamos a la conclusión que no sirve para nada que se les aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque en realidad estudiar una serie de números carece de sentido. Y si no tiene sentido, nuestro cerebro no tiene con qué atarlo, ¿sí? Cuando nosotros queremos incorporar un nuevo conocimiento, si queremos que ese conocimiento quede en nuestra memoria, necesitamos que eso nuevo relacionarlo con cosas previas que ya sabemos. Si no encontramos, ¿sí? Enganchar eso nuevo que estamos aprendiendo con cosas que ya sabemos, se pierde. Se pierde como un papel que lo guardamos quién sabe en dónde y que no guarda ninguna relación en ese lugar en que lo guardamos, ¿sí? Si yo tengo una carpeta que es para los impuestos que pago, yo sé que voy a ir a esa carpeta y lo que voy a encontrar son impuestos. Pero si yo no ordeno, ¿sí? Mis papeles y los guardo en cualquier lado, al momento que tenga que buscarlos,
no voy a saber dónde lo dejó, voy a revolver toda la casa y no lo voy a encontrar. ¿Sí? Nuestro cerebro es como una gran biblioteca. Si vas a una biblioteca y hablas con una bibliotecaria, con un bibliotecario, y vos le decís, necesito tal libro, pues decís, ¿cómo lo encuentra tan rápido? Porque los ordena siguiendo un criterio. ¿Sí? Entonces, si no, ese criterio que usa un bibliotecario, una bibliotecaria para ordenar los libros, mi cerebro también necesita cierto criterio, ¿sí? Y ese criterio se da cuando lo nuevo que aprendo guarda alguna relación con lo que ya tengo guardado. ¿Ah? A veces se ha desestimado, y lo vamos a ver cuando veamos memoria, la utilización de la memoria al momento de estudiar. Y entonces te dicen, no tenés que estudiar de memoria, no tenés que estudiar de memoria. A ver, hay ciertas cosas que las tenés que memorizar sí o sí. El problema es cuando querés memorizar algo y previamente a eso que estás memorizando no le encontraste sentido. Entonces lo memorizás y va a pasar esto que te digo yo. Vas a querer guardarlo en tu memoria a largo plazo, pero como lo estudiaste de memoria sin darle sentido, no lográs atarlo a otras cosas que ya están guardadas. Entonces al momento de decirlo, te olvidaste una palabra y quedaste ahí varada y no podés seguir. ¿Sí? No lográs encontrarle un sinónimo para continuar porque en realidad lo estudiaste sin sentido. Y si lo estudiaste sin sentido, lo estudiaste sin comprender. Y si no lo comprendiste, es porque no lograste darle un enganche a lo que ya sabías y que está naturalmente guardado en tu memoria. Y cuando lo querés evocar, no lo podés evocar. Entonces, ¿es necesario estudiar de memoria? Sí, es necesario fijar. Lo vamos a ver después. ¿Cómo tengo que fijarlo? ¿Qué pasos previos tengo que considerar antes de fijar una información? Lo vamos a ver. ¿Ah? Bueno, gracias, profe. Profe, Sí. ¿y se puede ese enganche surgir a través de alguna idea posterior? Por ejemplo, No, tiene que yo ser una idea previa. Las famosas ideas previas que se habla tanto en la escuela, ¿sí? De indagar las ideas previas de los niños, saber qué piensan. En realidad todos tenemos cierta noción de algo, ¿sí? Que se nos presenta como nuevo. Tenemos cierta noción de eso. Eso se le llaman ideas previas. Bueno, a veces esas ideas previas son erróneas, a veces se acercan un poco a la realidad. Bueno, ¿qué se hace con esas ideas previas? Siempre hay algo que nos conecta a esto nuevo para aprender. Si esto que aprendo, si yo les doy una clase ahora de física cuántica, ustedes no van a tener idea, no lo van a poder atar con nada. Y si no lo pueden atar con nada, lo más probable es que yo lo que les explico no lo comprendan. Y si logran comprender algo, es porque lograron atarlo con algo que ya sabían, así, muy leve, pero que ya sabían, y les permitió comprender. Pero si ese conocimiento está tan alejado de lo que ustedes saben, se pierde. No hay manera de retenerlo en tu memoria. ¿Sí? Entonces, para poder fijar algo, primero tengo que comprenderlo bien. Puedo comprenderlo bien, pero si no lo fijo, lo pierdo. ¿Ah? Todo esto lo vamos a ver cuando arranquemos con memoria, atención y percepción, ¿sí? Y veamos ciertas estrategias de estudio que les van a servir a ustedes para ayudar a sus niños a recordar, ¿sí? Y que en jardín lo hacen también y que después en la escuela primaria se pierde, ¿sí? Se pierde. ¿Qué es esto de utilizar varios canales de entrada de información? Las señas de jardín maravillosamente les enseñan una canción a los niños y no se las enseñan sentaditos. Bueno, vamos a aprender esta canción y la repetimos varias veces. No, ¿qué hacemos? Hacemos gestos, nos movemos, saltamos, ¿sí? Utilizamos el cuerpo para poder aprender, estudiamos desde el lado de la audición y desde lo visual, permitimos al niño que entre por distintos canales de información esto que queremos que aprendan y que memoricen. Después en la escuela primaria se pierden y en la secundaria ni les cuento, no existe más. Y es fundamental el ingreso de información por distintos canales, pero nos fuimos. Nos estamos adelantando y no quiero. Bien, las estuve leyendo en el WhatsApp.
Van a tener que esperar, lo siento, lo siento, lo siento, no nos podemos adelantar. Bien, terminamos acá. Preguntas que no estén relacionadas con atención, memoria y percepción y que esté relacionada con Vygotsky, nada. Después vamos a ver cuando veamos atención, memoria y percepción, vamos a ir y volver con Piaget y con Vygotsky, quizás con Brunner y Ausubel, léanlo, ¿sí? Vamos a ir y volver, ir y volver, ir y volver, y vamos a decir, ay, miren, esto está relacionado con, y ahí vamos a hacer estos enganches que les va a resultar a ustedes mucho más fácil estudiar a Piaget y a Vygotsky, a Brunner y Ausubel, con esto que vamos a estar viendo de atención, memoria y percepción. Lo mismo cuando lleguemos a la parte que es un poquito más linda, más amena, que es la parte de la parte social en el desarrollo, la parte emocional y la parte psicológica en el desarrollo infantil. ¿Está? Si no hay preguntas, dejamos acá. Creo que van a surgir todas las preguntas cuando arranquemos con psicología más cognitiva y neurociencias. Vane, ¿ibas a decir algo? Porque se encendió amarillo, pero tenés el micrófono apagado. ¿Listo? ¿Nada? Qué calladas que se quedan. Activen todos micrófonos, vamos. Si no me siento tan sola. No, profe, ¿Nada? me quedé pensando por qué me queda una canción de cuando era chica a educación temprana. ¿Qué canción? No sé, cualquier canción. Bien. Si hay algo que es real, pensemos en la mente infantil y uno suele decir, son esponjitas. Y cuando uno ve a la gente mayor, ¿sí? que tienen ya un deterioro cognitivo propio de la edad o a veces por alguna enfermedad, vemos que lo último que pierden es el recuerdo de la infancia. ¿Sí? Quizás no logran nuevos aprendizajes, ¿sí? La memoria inmediata o la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo es la primera que se ve afectada, pero la memoria a largo plazo no se pierde, es lo último que se pierde. Esos primeros aprendizajes. Y es así. Lo que aprendemos en nuestra infancia se torna tan significativo que no lo perdemos. Yo tengo recuerdos que no me los olvido nunca más. Y tengo recuerdos que no sé si son propios o si son recuerdos o cosas que mi mamá me ha contado y se transformaron en vivencias casi como de recuerdos reales, de recuerdos propios. No sé si les pasó alguna vez, ¿sí? Cosas de sucesos que quizás uno los recuerda, pero los recuerda porque el otro se los contó. Vos cuando eras chiquitita hacías tal cosa y tal otra. Digo, a ver, lo recuerdo porque lo recuerdo de ese momento, de ese instante, o lo recuerdo porque mi mamá, mi papá, mis tíos me lo contaron, o mis hermanos mayores me lo contaron. No lo sé, pero evidentemente se han tornado tan significativos que los recuerdo. Y están ahí en mi memoria. Y otros no los recuerdo. No logro recordar. ¿Y están ahí? Yo creo que sí están ahí. Pero como no han logrado atarse, ¿sí? Como un gran tejido, como una gran red, ¿vieron las que hacen tejido? Yo no sé si ustedes saben tejer crochet, las que hacen esas mantas, ¿sí? Grandes, y que la hacen con paños tejidos, ¿sí? Y hacen esa figura geométrica y lo que hacen después es tejerla, ¿sí? Unirla al resto de la manta y van así armando con distintos pedazos. Yo creo que la mente humana es un poco así, ¿no? Cuando quiero agregar un nuevo recuerdo, ese nuevo recuerdo tiene que coincidir para poder ser tejido a lo que ya está guardado. Y cuando logro, ¿sí? Tiene la forma para poder ser entretejido con el resto, seguramente lo voy a poder recordar. Y otros recuerdos no logran entretejerse y como no logran entretejerse,
se pierden y están ahí, desordenados, como mis papeles en el cajón de la mesa de luz, donde hay de todo un poco, pero cuando los quiero buscar no logro encontrarlos. ¿Ah? Bien, Profe, yo tengo una consulta. dale. El rol del docente para Piaget es facilitar o guiar al alumno, ¿Para Piaget o para Vygotsky? para Piaget. Sí, en realidad los dos. Lo que pasa es que Piaget lo que va a hacer es poner en primer lugar o anteponer el desarrollo. ¿Sí? Va a decir, pensemos en la escuela, cómo está organizada. Está organizada en base a lo propuesto por Piaget. ¿Sí? Para tal edad se puede lograr que el niño aprenda determinadas cosas. No hablamos de nociones nosotros, solamente les nombré la noción de número. Pero durante la escuela, sí, primaria, el niño va adquiriendo otras nociones. ¿Sí? La noción de cantidad, la noción de masa, la noción de peso y la última que logra es la noción de volumen. ¿Sí? Entonces, yo no puedo explicarle qué es el volumen, que es algo tridimensional, ¿sí? No se lo puedo explicar a un niño de 8 años. ¿Por qué? Porque la noción de volumen la va a adquirir o va a estar listo en su momento de desarrollo para adquirirla a los 12 años. ¿Sí? Hasta los 11, 12 años no hay noción de volumen. Entonces uno se da cuenta que en la escuela, desde matemáticas, volumen se enseña en sexto. No se enseña en segundo grado. ¿Ah? Entonces, todo eso, ¿por qué está programado? Los diseños curriculares están armados así. Por la propuesta de Piaget. Él va a decir, el niño está listo para aprender determinadas nociones solamente cuando ha alcanzado determinado nivel de desarrollo. ¿Ah? Vygotsky va a decir, esas dos cosas se dan de manera simultánea. Listo. ¿Ah? Ah, está bien. Pero y al fin y al cabo, siempre está la propuesta de un otro, enseñando, ¿sí? Guiando. ¿Ah? En Vygotsky va a ser mucho más evidente porque él va a resaltar el rol social y cultural, de transmisión cultural, que tiene el otro, el adulto. Claro, que el conocimiento se construye a través del intercambio. Exactamente. ¿Sí? Para Piaget también es a través del intercambio, pero él, quedémonos con esto de que primero se da el desarrollo y después el aprendizaje. Una vez que se produjo determinado nivel de desarrollo, se puede aprender determinada cosa. Y para Vygotsky las dos cosas se dan de manera simultánea porque las dos influencian a la otra. ¿Ah? El desarrollo va a impactar en el aprendizaje y para Vygotsky también el aprendizaje va a impactar sobre el desarrollo. ¿Ah? Perfecto, gracias. Ahora después vamos a ver otros aportes, que es a partir de las neurociencias, la psicología cognitiva, ver cómo la psicología cognitiva considera, ¿sí?, los procesos cognitivos comparándolos con, por ejemplo, una computadora. ¿Sí? Algo diferente. Y a través de eso, de esa concepción, que estaba un poquito representado ahí, en la imagen que yo dije, ¿qué representa para ustedes estos dos rostros enfrentados y este engranaje? ¿Sí? Esto de verlo al cerebro como una máquina, ¿sí? Que tiene un determinado funcionamiento, con sus particularidades, de acuerdo a cada individuo, pero que en realidad es como una máquina. Bueno, la psicología cognitiva va a decir que en realidad esta máquina es como si fuese una computadora. Eso lo vamos a ir viendo. ¿Ah? Bien. ¿Terminamos acá? ¿Les parece? Sí, nos vemos el miércoles que viene. Por ahora quedamos así, que nos encontramos todos los miércoles. Recuerden que la que no puede, ¿sí?, por distintas razones, problemas laborales, familiares, compartir instrumentos psicológicos como puede ser la computadora o el celular, tiene que compartirlo con la familia, está más que bien que no se conectan, miran después el video, ¿sí?
Yo ya puse en el grupo que la que no puede conectarse, no se atrasen con estos videos de clase porque es como faltar al instituto, falto, y cuando faltamos después nos cuesta ponernos al día. Y ahí desistimos, decimos, no, abandono, no sigo adelante, ¿sí? Recuerden que cuando tienen una dificultad, no solo con esta materia, sino con cualquier otra materia, pidan socorro a los profes, ¿sí? Profe, ayúdame a organizar. Si bien va a haber profes que van a actuar como tutores, ¿sí? Para algunas de ustedes, para ayudarlas a organizar, recuerden que pueden contar con cualquier profesor o profesora, ¿sí? Estamos para ayudarlas a organizarse en este primer año. Ya después van a ver que segundo funcionan solitas, pero en este primer año no tengan vergüenza de decir, ay, profe, estoy a punto de colapsar, tirar todo por la borda y no seguir. Bueno, no. Agotemos todos los recursos que podamos, ¿sí? Para poder ver qué podemos usar. A lo mejor dejar materias, me quedo con 2 o 3 materias. Cada uno tiene una realidad diferente en casa, así que podemos hacer eso. Dejo esta materia y listo. Y me dedico a esta y esta que me resulta más fácil, más amena, y el año que viene haré el resto. No tengo por qué hacer el profesorado en 4 años. Me tomo el tiempo que sea necesario. ¿Ah? Bien, chicuelas. Dejamos acá entonces. Igual ya nos quedan 8 minutos. Beso para todas, que tengan un hermoso resto de semana. Gracias. Gracias, profe.